Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Continuaré con la lectura del libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos por Elena de White, página 509. La mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley de Dios, y muchos renunciaron además a la fe en el movimiento adventista para adoptar pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que se aplicaban a ese movimiento. Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento, que el tiempo exacto de este acontecimiento no está predicho, pero, habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar fechas tras fechas para la venida del Señor, y cada vez fueron chasqueados. Cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de Cristo, el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos de dicha iglesia que examinaran cuidadosamente sus esperanzas y sus deseos por la palabra de Dios. Le citó profecías que revelaban los acontecimientos que deberían realizarse antes de que Cristo viniese, y les hizo ver que no tenían razón alguna para esperarle en su propio tiempo. No dejéis que nadie os engañe en manera alguna. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Fueron sus palabras de amonestación. Si se entregaban a esperanzas no sancionadas por las Sagradas Escrituras, se verían inducidos a seguir una conducta errónea. El chasco los expondría a la mofa de los incrédulos, correrían peligro de ceder al desaliento y estarían tentados a poner en duda las verdades esenciales para su salvación. La amonestación del apóstol a los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días. Muchos de los que esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y diligentes en la obra de preparación a menos que cimentaran su fe en una fecha definida para esa venida del Señor. Pero como sus esperanzas no fueron estimuladas una y otra vez, sino para ser defraudadas, su fe recibió tales golpes que llegó a ser casi imposible que las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconvenientes. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echan
oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años harían que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaran a hacer la obra que había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús defiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición, porque todo aquel que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden la verdad que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra de la profecía aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se van acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrán que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlas o resistir una exigencia. No, el hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores. La confesión de fe
que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad no para sí solos, sino para que, por intermedio de ellos, el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? En tal caso deben dejarla brillar para el mundo. Antiguamente el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre: la casa de Israel empero no querrá escucharte a ti, porque no quieren escucharme a mí. Sin embargo, dijo: les hablarás mis palabras, ora que oigan, ora que dejen de oír. Ezequiel 3:7, 2:7. Al siervo de Dios en nuestros días se dirige la orden: eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. En la medida de sus oportunidades, pesa sobre todo aquel que recibió la verdad la misma solemne y terrible responsabilidad que pesara sobre el profeta, a quien el Señor dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por tanto oirás de mi boca la palabra y les amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al inicuo: oh hombre inicuo, ciertamente morirás si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino. Él, siendo inicuo, en su iniquidad morirá, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero cuando tú hubieres amonestado al inicuo de su camino, para que se vuelva de él, si no se volviere de su camino, por su culpa morirá, mas tú has librado a tu alma. Ezequiel 33, del 7 al 9. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobio. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar, pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados con el apóstol Pablo en que lo momentáneo y leve de nuestra tribulación nos sobra aún sobremanera alto y eterno, pero de gloria, teniendo como antaño Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios. Segunda de Corintios 4:17, Hebreos 11:26. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que están esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principios en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Así dice el Señor: escuchadme, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como a un vestido los consumirá la polilla, y como a lana los consumirá el gusano, mas mi justicia durará para siempre, y mi salvación de siglo en siglo. Isaías 51, 7 y 8. ¿Cómo alcanzar la paz del alma? Dondequiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones.
eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que sólo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Eran lo único que podían reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaban la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Los reavivamientos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento de los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús, y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, a fin de cosechar la vida eterna. Se podía decir de ellos que fueron contristados para arrepentimiento, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor del siglo obra muerte. Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Cuando se les juzgaba por sus frutos, se veía que eran bendecidos por Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina
que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no reviste un carácter tan sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará